Latinoamérica. El doctor Pablo Romero nos va a presentar su ponencia titulada Tendencias de la educación y desafíos de las universidades y los sistemas educativos en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad, al evento, y también muy agradecido por quienes asisten a este importante evento. La importancia esencial de la educación radica, todos lo sabemos, en ser un derecho instrumental o derecho medio, por cuanto se convierte en la clave del desarrollo de la personalidad y del ejercicio de otros derechos cuya efectividad sería realizable sin su mediación. Es decir, el derecho a la educación beneficia y hace posible el cumplimiento de otros derechos. Y para la formación, cuando se tiene derecho a la educación y se accede a la educación, no solo se forma a un sujeto profesionalmente, en lo académico, en lo cognitivo, también se forma un sujeto respetuoso de los derechos humanos, la paz, adquiere cultura de la paz y la democracia. Es un sujeto que aprende a asombrarse, a percibir, afina su percepción, duda, adquiere mentalidad científica y adquiere responsabilidad sobre sus derechos, libertades, que de hecho esto en muchas de nuestras constituciones políticas de nuestras naciones en América Latina está consignado, incluso en mi país, Colombia. No solo está en la Constitución, está dictaminado por la Corte Constitucional, incluso en la sentencia T100 del año 95. Pero bueno, a mí no me gusta dar malas noticias. El asunto es que ¿yo qué puedo hacer? El asunto es que estamos muy lejos de hacer realidad esta afirmación de valor que acabo pues de socializarles. Un primer reto es asegurar, entonces, la educación para todos. Todo el que desee estudiar tiene derecho a hacer realidad su proyecto de vida. No es posible que sigamos en esa vieja concepción de considerar como normal que unos pueden estudiar y otros no, porque que así funciona la sociedad. Qué tristeza. Necesitamos erradicar el equivocado imaginario, ¿verdad?, de muchos en nuestra sociedad que se limitan a juzgar apresuradamente a todo el que no puede ingresar a la universidad porque no pudo pasar un examen de ingreso. Por ejemplo, en mi país el 60% no ingresan a la educación superior y de los que ingresan, el 25% deserta. O sea, es real que algo estamos haciendo mal. Uno encuentra en el imaginario popular que cuando alguien no ingresa a la universidad en sí lo tachan de vago, de torpe, de tonto, inútil, que lejos estamos de comprender la complejidad del ser humano. Estas concepciones y afirmaciones, la verdad, nos han hecho demasiado daño. Se deja por fuera numerosas causas del por qué un estudiante queda por fuera del sistema educativo en su aspiración por acceder a estudios superiores. Me estoy refiriendo a la necesidad, pero urgente, de una educación para todos, pero no solo para todos, una educación para todos y con calidad, porque la educación forma parte de la finalidad social del Estado. Así está en numerosas constituciones políticas de nuestros países. Así que lo que acabo de decir, para mí no es negociable. Es urgente que tomemos en serio que al asegurar una educación para todos con calidad, se acaba la pobreza, se erradica la pobreza, se erradica tanta torpeza mental, se disminuye la inseguridad y la violencia innecesaria en nuestra sociedad latinoamericana y se accede a la paz. Es decir, por ejemplo, un país como nuestro, como Colombia, que ha trabajado tanto por la paz, existe una gran población, incluyendo políticos, que no están de acuerdo con la paz. No, señor, eso ahí es que acabar a esos señores armados con la violencia, caiga quien que caiga. Claro, el que habla así sabe que su hijo nunca va a ir a la guerra, qué comodidad, ¿no? Vea, como muy bien lo afirma un autor que me gusta leer acá en Colombia, Luis Enrique Orozco Silva, dice, necesitamos comprender que
la deserción, el rezago y graduación sin calidad son costos muy, pero muy altos en los cuales incurre la sociedad en su conjunto. Lo ideal es minimizar estos costos, para lo cual es indispensable que el Estado invierta, ¿verdad?, más recursos en educación superior. El crecimiento de estos aportes debe ser acorde con el de la matrícula para así mantener la relación de recursos para estudiantes dentro del sistema y evitar deterioro de este. Además, es necesario el acompañamiento directo del Ministerio de Educación Nacional en la capacitación de profesores para mantener su conocimiento al día una vez pues se tengan más resultados de las investigaciones, fruto pues de los sistemas de información que manejemos, que hay que mejorar e invertir más en los sistemas de información y en las bases de datos. Así que hasta aquí lo que he hecho es un énfasis en dos conceptos esenciales. Uno, educación para todos. Dos, pero con calidad. Voy a compartirles unas imágenes eh, mm, en torno hacia dónde debemos ir. Quiero recordarles que parte de lo que estoy exponiendo lo he publicado en mi última obra, que se titula Cómo liberarse de una educación equivocada. Se encuentra en la internet, en cientos de librerías, bueno, y ya en 29 países. Ok, ¿qué es lo que necesitamos resolver? ¿Qué necesitamos resolver? Comencemos por aquí. La incomprensión, la exclusión, el acoso y el maltrato. Esto es esencial, porque en el ámbito universitario les decía que hay unas estadísticas muy altas de deserción. Además de que entran poquitos a la universidad en nuestros países, de esos poquitos la deserción es muy alta. Entonces hay que ponerle mucho cuidado por qué deserta. Voy a dar un ejemplo. En una de las universidades que asistí acá en Colombia, como voy a hablar bien de ella, pues puedo decir el nombre. Cuando hablo mal de una universidad, pues naturalmente no la menciono. Voy a hablar algo de la Universidad Piloto de Colombia. Tiene una de las mejores facultades de arquitectura. Allá estudió una de mis hijas, la menor, y asistimos a una conferencia de la rectoría. Y me llamó la atención un dato. Ellos estaban muy preocupados de la deserción, tenían una deserción muy alta. Entonces empiezan a preguntarse, ¿por qué tenemos esta deserción? ¿Qué estamos haciendo mal? Y empiezan a hacer un estudio de rigor diagnóstico en el que descubren que en efecto la gran mayoría de los estudiantes que llegan sin las bases, sin bases en matemática, en perspectiva, proyecciones, diseño, comprensión del entorno, del espacio, de la realidad. Entonces, ¿qué decidieron hacer? A ver, ¿cómo entonces podemos solucionar este problema? Bueno, nosotros no somos los culpables del problema con lo que ellos llegan, pero sí asumimos las consecuencias. Entonces, no iniciemos a profundidad contenidos del desarrollo del programa de arquitectura, ¿no? Empecemos por darle las bases para que puedan comprender la complejidad de la arquitectura. Igual lo he visto en facultades de ingeniería civil. Es decir, necesitamos entonces que trabajar cotidianamente en la comprensión, porque la incomprensión es una maldición. Estoy terminando un libro que lo he titulado así, mi último libro se va a llamar Maldita Incomprensión. Es que definitivamente, si no erradicamos la incomprensión, vamos a seguir en un círculo vicioso, quejándonos de la deserción, quejándonos, ¿verdad?, de las reprobaciones altas. Voy a dar otro ejemplo. Resulta que a una universidad, para mí no tiene mérito cuando solo recibe a los mejores, a los que traen las mejores calificaciones, los mejores promedios de los mejores colegios, de las mejores instituciones educativas. Eso no tiene ningún mérito, de ahí pueden salir buenos profesionales. Pero una universidad que recibe muchachos con serios problemas académicos, los nivela, los pone a tope, les da las bases que nunca les dio la escuela, y los logra convertir en grandes profesionales, tiene toda mi admiración. Usted se puede imaginar una universidad que está entre las mejores en facultades de arquitectura y que además recibe personas de inclusión. Por ejemplo, personas sordas, para ser arquitectos, sordos. ¿Qué noté? Un día, a la 1 de la mañana, ¿verdad?,
se levanta una niña desesperada a inscribirse, a matricularse. ¿Pero por qué? Quería tomar el grupo donde está el sordo. Porque si se mete en ese grupo, pues va a aprender mejor, va a aprender mucho más rápido. Alguien dirá, ¿por qué? Porque los profesores donde está el sordito, como le llaman ellos, son mucho más didácticos, más cuidadosos, más pausados. Entonces, ahí es cuando ellos tienen pues, su intérprete, ahí es cuando el intérprete levanta la mano porque el sordo le está diciendo que no entiende y que ellos son muy visuales. Así que, por favor, que le muestre diapositivas, le muestre planos, le muestre ejemplos del lote y del paso a paso a seguir para levantar el plano, levantar la maqueta y levantar el diseño. Claro, los profesores empiezan a hacer algo que no hacen en los cursos regulares. Así fue que un día en una conferencia le decía a mis colegas, ¿por qué no nos hacemos todos la idea de que tenemos un niño sordo en nuestro salón, un adolescente, un joven universitario sordo en nuestro salón? Y seríamos mucho más didácticos y nos haríamos entender. Hay cosas que son difíciles y no son complejas. Y hay información que son sencillas y hay gente experta en volverla difícil. El asunto no es por ahí. El asunto es que algo que llamamos difícil, tornarlo comprensible sin que pierda su complejidad. Entonces, con esto es que quiero empezar, y es que he empezado. Es decir, que lo esencial para hacer una transformación en la universidad es asegurar la comprensión, incluyendo a todos dentro de un buen trato, sin maltratar a nadie. Uno no tiene por qué cambiar por la pandemia, porque por todos lados escucho, no, que la pandemia nos hizo cambiar, que la pandemia nos está poniendo a pensar la universidad. Ey, espera. Es que antes de la pandemia teníamos que tener conciencia de cuáles son los errores que venimos cometiendo por más de 100 años. O sea, ¿cuáles son esos errores? ¿Qué es lo que necesitamos solucionar? Y algo esencial y urgente a solucionar es asegurar la accesibilidad para todos con calidad. Y hay que preguntarse, entonces, ¿estamos formando personas que diferencian lo esencial de lo light, en esencia? ¿Estamos formando seres humanos que sean capaces de identificar y aprovechar lo esencial en el infinito universo de la Internet? ¿Realmente estamos formando personas con mentalidad científica o simplemente estamos formando profesionales que se dedican a reproducir la información de otro? Eso me parece muy triste. Entonces, ¿qué cambio necesitamos en las concepciones? Empezar primero por en nuestra mentalidad concientizarnos de que todos tenemos derecho a estudiar y a hacer realidad nuestros proyectos de vida. Es decir, unos pueden y otros no. No señor, esa concepción se tiene que acabar. Necesitamos generar conciencia de que gran parte de los recursos que invierten los estudiantes, la familia y el Estado en la educación superior son fácilmente recuperados en el mercado laboral. Y esto lo digo para congresistas, políticos, que no quieren invertir en educación con el cuento de que eso es un capital perdido y desperdiciado. Jamás invertir en educación es un capital desperdiciado porque el mismo estudiante lo devuelve a la nación y lo devuelve con progreso, con calidad de vida y eliminación de pobreza, de violencia. Ok, entonces, ¿qué cambios en las políticas educativas? Entre tanto, como tengo son unos minuticos, me excusan la velocidad con que les estoy exponiendo y solo les estoy dando una síntesis, es como un aperitivo, porque este rollo es bien profundo. Necesitamos consolidar entonces un sistema educativo que haga énfasis en la investigación y en la innovación todos los días nuestros estudiantes están comprometidos con la investigación y con innovar. Investigo y estoy innovando. Nada de estar reproduciendo, nada de seguir formando profesionales que salen a repetir lo que otros producen. Entonces hay que formar hoy a los muchachos en el dominio de las TIC, dominio de programa, por ejemplo en el caso de arquitectura, que programas de modelado, de renderizado, de programación. En todas las carreras necesitamos que estemos en sintonía con el universo de las TIC. El joven de hoy es eminentemente visual, audiovisual, digital, tecnológico. Entonces, en ese sentido, hay que intervenir los planes de estudio. Necesitamos hacer un seguimiento riguroso al proceso de formación e infraestructura de nuestras universidades. ¿Dónde están nuestros egresados? Las universidades tienen que ponerse muy serias en esa. ¿Dónde están todos nuestros egresados? ¿Qué están haciendo? Porque eso va a permitir hacer un replanteamiento de la estructura curricular de nuestras universidades.
Entonces, para ello hay que entonces invertir en sistemas de información, consolidar una gran base de datos que permita hacer seguimiento a los estudiantes de educación superior. Necesitamos entonces una fuerte inversión en infraestructura. Nada de estar conforme de que nuestras universidades están bien en infraestructura, están pésimas. Es un desastre la infraestructura de nuestras universidades. Basta en el recorrido que hice por Finlandia, Corea del Sur, Holanda, Francia, Londres, me di cuenta de lo lejos que estamos en infraestructura en nuestras universidades. Así no es posible sacar profesionales competitivos con mentalidad científica. Entonces, no solamente la infraestructura hay que ampliarla por lo de la cobertura, sino también hay que mejorarla en su comodidad, en su calidad de vida. Es decir, que realmente estén optimizados los entornos de la docencia. Al docente, al que trabaja en nuestras universidades, hay que mejorarle su calidad de vida. Que no siga trabajando en las condiciones que está. ¿Qué hay que hacer entonces en el primer semestre? Vamos a empezar por implementar programas de apoyo académico o nivelaciones antes de profundizar en el programa de la carrera. Tenemos que empezar por ahí, porque ese cuentico, desde que el muchacho llega desde el primer día a recibir los contenidos de la carrera, sí que es un error fatal, pero fatal en las universidades. Universidades que hacen eso están muy lejos de entender qué es transformar a un sujeto con mentalidad científica. Si no aseguramos primero la comprensión, no es posible que se active el pensamiento científico, crítico, creativo y humanizador. Es decir, lo que estoy diciendo es que hay que primero darle las bases a los estudiantes de primer semestre que la escuela, las instituciones educativas escolares debieron darle, pero que no le dieron. Entonces, necesitamos definitivamente universidades que se concentren en la formación en gestión de conocimiento. Es decir, que nuestros estudiantes se transformen en sujetos metacognitivos. Saben lo que saben lo que no saben los procesos, métodos, estrategias, herramientas que implementaron para resolver un problema o para llegar a una situación. Y saben a qué fuente, a qué autores acudir cuando algo no lo sabe. Ese es el tipo de sujeto que necesitamos formar en la universidad y no lo estoy viendo. Yo personalmente no lo estoy viendo. ¿Alguien de usted está enojado? Claro que sí estoy enojado, porque es muy obvio lo que hay que solucionar. Es muy obvio lo que hay que solucionar y no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que necesitamos un cambio en las ideologías educativas? Claro que sí. Dejar de estar usando la convergencia, un problema, una solución, una pregunta, una respuesta. ¿Cómo es posible que una universidad se abuse de este tipo de estructura? Así que necesitamos pasar a hacer realidad la divergencia y que esté en sintonía con la convergencia, porque es cierto, la convergencia permite aprender a seguir instrucciones, pero hemos abusado demasiado de ella. Estamos en un 90-10, 90% de convergencia, 10% de divergencia. Un sueño con un 50-50. Superar los planes de estudio rígidos y dogmáticos, pero urgente. ¿Qué sucede entonces en el cambio en el lenguaje? Mira que son muchos cambios que hay que hacer. En el cambio del lenguaje hay que abandonar ese lenguaje peyorativo, ofensivo, maltratador. Ya no más, el mundo cambió. Eso de que uno y que para llegar a hacer realidad los sueños en la vida tiene que tomarse un purgante amargo para poder disfrutar del profesionalismo y de la calidad de vida. Falso, mentira. Uno puede llegar a hacer realidad sus sueños profesionales y de vida sin tener que ser maltratado, humillado y sin tener que estar tomándose ningún purgante amargo, que son esas concepciones ridículas. Hay que interactuar con un sistema de comunicación propositivo que invite, que seduzca, que enamore. Definitivamente, atrás quedaron esas concepciones erróneas. Pésimo, ¿qué es eso? Es ridículo, insuficiente, eso es ridículo. Recuperación, eso es ridículo. Refuerzo, ¿qué es eso? Deficiente, debe, se le dificulta, es incapaz, bajo, superior. Acá en Colombia hay rectores directivos que utilizan este concepto. Nuestra institución educativa es muy superior a alta. Qué ridiculez, eso ni siquiera existe. Y si usted cree en Dios, tampoco, ni siquiera Dios es muy superior a alto. ¿Qué es eso? Ok, entonces, ¿qué? Cambio en las concepciones de la didáctica también. Dejar de estar entendiendo la didáctica como un capítulo instrumental de la pedagogía, como algo que te entretiene y te emboba y te aliena. Dejar de estar creyendo que el único papel de la didáctica es el de cómo enseñar. ¿Qué es eso? La didáctica posee rigurosidad científica. Hoy ya hasta hablamos de neurodidáctica en el ámbito universitario. Así que hay que dejar de concebir la didáctica como un espacio de recreación pasiva. Entonces, cambio también en las concepciones de evaluación, Pablo, sí.
Recuerden que de cada una de estas diapositivas es todo un rollo bien largo, pero estoy dándoles, es común. Les estoy realizando, como ya se me está acabando el tiempo, o ya se me acabó, les estoy realizando un ejercicio de sensibilización así veloz de todo lo que necesitamos transformar en el ámbito universitario en América Latina. Hay que dejar, pero ya, de entender a la evaluación como un sistema de calificación y comprobación. ¿Quién dijo que la evaluación es para eso? Pero hace rato ya superamos esas viejas concepciones. Hay que entender la evaluación como un proceso de evaluación formativa. La evaluación es para formar, no para comprobar, verificar o sumar. Entonces hay que dejar de entender la evaluación como un mecanismo aislado, a comprenderla como un proceso permanente y progresivo. Está enlazado como una telaraña. Necesitamos dejar de entender la evaluación como instrumento de miedo a un proceso amable de interacción académica y social de aprendizaje. Ok, entonces, ¿qué pasa con la evolución en las estrategias didácticas? Pues entonces también estamos en esa dinámica, pasar de entender las estrategias como si fueran actividades aisladas a comprenderlas como un proceso planificado e intencionado, donde hay un conjunto de acciones, de implementación de estrategias, de métodos, de instrumentos que hacen posible que nuestras actividades o programaciones se hagan realidad. Hay que comprender y implementar y evaluar las estrategias didácticas como dinamizadoras amables en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que vamos a asumir en el ámbito universitario la investigación y la innovación como columnas transversales esenciales, cotidianas, no de vez en cuando, cotidianas. Para eso hay que activar la duda, para eso hay que trabajar el saber pensar y el saber innovar. Pero claro, en América Latina las universidades están plegadas todavía con el viejo discurso de las competencias de saber hacer en contexto. Y sus dos componentes esenciales son saber y hacer. ¡Wow! Eso como nos ha hecho daño, pero un daño terrible. Hay tanto que debatir al respecto. Así que la investigación y la innovación vamos a asumirlo como un compromiso cotidiano y vamos a promover esa investigación y esa innovación en todos nuestros estudiantes como un requisito esencial no negociable. No más profesionales que salen a repetir y a repetir y a reproducir la realidad. Venimos a este mundo es a transformarla, pero para ello necesitamos establecer una perfecta coherencia entre lo que se planea, entre lo que planeamos, entre la preparación de la clase, ¿verdad? Entre el diseño de la guía, del taller que vamos a implementar, entre el desarrollo de la clase. Pablo, usted me está diciendo que no hay coherencia. No hay coherencia y tengo las pruebas, las evidencias, las numerosas investigaciones que he hecho al respecto en el ámbito universitario. Necesitamos que esa coherencia se traslade a los criterios de evaluación en una rúbrica de evaluación objetiva, rigurosa, fundamentada, es decir, que se evidencien los procesos de metaevaluación y donde el profesor aplique sus propios instrumentos de auditoría. O sea, el profesor universitario debe ser consciente de que con sus guías, sus clases, sus compromisos o tareas, está atontando a un joven universitario o lo está liberando, lo está desplegando. Para ello, entonces necesitamos instrumentos de auditoría. En otra ocasión que nos veamos con mucho gusto, le dedicamos por lo menos 1 hora o 2 horas solo a los instrumentos de auditoría que los docentes de hoy necesitan implementar a sus clases. Y entonces no es posible hablar de calidad en la educación si no hay procesos de autoevaluación donde el estudiante no solo evalúa el dominio de su saber, evalúa su responsabilidad, evalúa su interacción con el profesor, evalúa su interacción con sus compañeros, evalúa su interacción con el entorno, con la valoración y cuidado de los recursos naturales. Con esto voy a terminar. Pero recuerden que les he dado es un aperitivo. En mi propuesta no acepto para nada. Para mí es no negociable aceptar ese discurso del saber hacer. Saber y hacer. Porque tengo pruebas, tengo evidencias con investigaciones de participación de 4.792 docentes, que ese discurso sí que ha hecho daño en América Latina y mucho daño. Entonces necesitamos evidenciar es el saber conocer con el saber pensar, ¿verdad? Con el saber hacer, con el saber innovar. Y no me vengan con el cuentico que es que en el saber conocer y en el saber hacer está todo lo demás. Falso. Muy bonito está el discurso en textos, en libros, en PDF, en artículos de la internet, pero todo ese discurso se cae en su implementación didáctica. Necesitamos que siempre esté presente el saber innovar, el saber ser y el saber sentir. Con esto me despido. No debe ser negociable en el ámbito académico, escolar y universitario. Esto necesitamos todos los días
que nuestros estudiantes comprendan saber conocer, piensen saber pensar, actúen con idoneidad, pongan en escena su saber hacer, propongan, ideen, transformen, modifiquen, contextualicen, rediseñen, saber innovar, sea saber ser, es decir, transfórmese como un sujeto ético, social, de derecho, sea religioso, no religioso, sea creyente, no sea creyente, sea gente, es decir, ven, esté en este mundo para construir vida y no para construir muerte, y cuide su salud mental, ese es el saber sentir, sienta, apasionese, exprese, conmuévase, y además solidarícese. Necesitamos hacerlo realidad todos los días. Atrás quedan esas viejas concepciones de saber conocer y saber hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Hemos quedado, si estábamos inquietos, ahora estamos mucho más inquietos. Y creo que esa es la intención de este seminario y con esta presentación suya quedamos todavía mucho más retados. No sé si hay preguntas en la sala. Si hay preguntas en sala o si hay preguntas en la sala del chat. Tampoco parece que tenemos preguntas, creo que todos quedamos un poco... Sí, vi ahí una pregunta de Félix, ahí está en el chat. A ver, Félix, sí, dice, felicito a usted, doctor. La pregunta es que ¿cómo hacer que la educación principalmente pueda llegar a ese saber sentir y empoderar a los autores? Bueno, Félix, gracias por tu pregunta. Excelente. Y me encanta que estés preocupado por el saber sentir, porque te tengo una mala noticia, Félix. Bien abandonado que está el saber sentir en el ámbito universitario y hay todas las evidencias que tú quieras. Entonces, ¿cómo trabajar el saber sentir? Que hay que armonizarlo con el saber ser, ¿no? Saber ser apunta a la convivencia y el saber sentir apunta a la salud mental. Ustedes saben muy bien, todos lo sabemos acá en esta mesa de trabajo, que en la coyuntura de pandemia al planeta Tierra entero se le deterioró más la salud mental por todas las razones que conocemos. Muchachos universitarios que vieron a sus padres desempleados, los desemplearon por la crisis económica mundial. Otros no los desemplearon, pero les bajaron el sueldo, que les afectó económicamente a todos. Otros hogares entraron en una crisis, matrimonios se destruyeron y por ende eso perjudica al joven universitario de ello. Entonces, es un hecho que dentro de la coyuntura de pandemia, de esta crisis de salud que hemos vivido a nivel mundial, todas las naciones se vieron afectadas de una manera u otra y significativamente en el saber sentir. Eso quiere decir que toma mucho más importancia y relevancia que en el ámbito escolar y universitario se tome muy en serio el saber sentir. ¿Y esto cómo se trabaja? Esto se trabaja de múltiples maneras. Esto se trabaja, uno, creando un ambiente y un clima agradable y propositivo. Félix, te voy a recordar una investigación que hizo CERCE en el año 2006, luego la replicaron en el año 2011, la UNESCO. La investigación consistió en determinar qué es lo que favorece el aprendizaje y descubrieron que entre un 40 y 49% el ambiente y clima universitario, hogar o escolar que se arma, el buen ambiente y clima que se logra armar en el aula de clase, en el salón de clase, es el causante principal del aprendizaje. Es decir, que prácticamente la mitad del aprendizaje de un ser humano depende de lo que me estás preguntando, del saber sentir. Es decir, depende del excelente ambiente y clima que se genere dentro del salón de clases. Cero humillaciones, cero maltrato, cero estar creyendo que la gente es tonta. Imagínate que en una investigación que hice sobre qué entienden ustedes por inclusión, profesionales me escribieron cosas como esto. Darle a todos por igual. Darle a todos, enseñarle a todos, porque todos tenemos derechos por igual. Entonces, darle a todos por igual, eso no es inclusión. Esa es una definición perfecta de exclusión. Inclusión no es eso. Inclusión es darle a cada quien lo que necesita para que aprenda. Es decir,
Pedro necesita algo diferente a lo de Luis, Claudia diferente a lo de María Eugenia. Eso estamos lejos de entenderlo. Entonces, el buen trato, el respeto, el cero burla, cero poner a alguien en evidencia, cero ridiculización, es uno de los primeros compromisos que hay que asegurar en el saber sentir. Uno. Dos, que definitivamente hay que crear actividades dentro del ambiente universitario, de festivales, concursos, de deporte, jornadas deportivas, jornadas artísticas, actividades de cine, un cineforo, y que haya actividades en el campus universitario en las cuales todas puedan acceder, que propicien el bienestar de todos. Entonces, sí hay mucho por trabajar en lo del saber sentir definitivamente. Doctor Pablo, casualmente también recordamos que el maestro Paulo Freire decía que la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. En todo esto, con todo lo que lo que usted nos ha compartido y las inquietudes que son comunes acá también en sala, creo que todos disfrutamos muchísimo, asentando con la cabeza muchas de las cosas que conversó. ¿Cuál sería la recomendación desde las universidades, desde la óptica de los principales actores acá, que son los profesores? ¿Qué recomendaríamos para crear en los docentes un cambio que conduzca a estos otros cambios que requiere la educación? Sí, bueno, hay algo que sí ayudó a la reflexión del magisterio y fue que se vieron obligados a desarrollar sus clases a través de una pantalla. Muchos al inicio no se preguntaron, ¿y quién está detrás de la pantalla? Pues resulta que detrás de la pantalla no solo está el estudiante, está papá, está mamá, tío, abuelo, sobrino, vecino, amigos, filósofos, antropólogos, sociólogos, académicos y cada mentalidad que ni nos imaginamos. Así que al principio es increíble la cantidad de errores que se visibilizaron. ¿Qué hizo el profesor? Trajo la escuela tal como la tenía en su concepción tradicional y la literalizó a la pantalla, a la internet. Fue uno de los primeros errores que se cometieron. Al día de hoy, para cortarle la respuesta, al día de hoy hemos comprendido que la pandemia nos hizo dar clases en la autopista. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en la autopista? Pues claro, cuando tú hablas por una pantalla de esta, no tienes ni idea quiénes están detrás. Ahí te aparece una cantidad de personas debajo de la pantalla, pero esa no es la realidad, porque detrás, al lado, hay otros y con unas ideologías que te pueden juzgar. Y ahí fue donde, por ejemplo, en el caso mío, que tengo hijos en universidad, me di cuenta de la cantidad de cientos y de cientos de errores de los profesores. Ponen tareas, compromisos de cosas que jamás han explicado y de cosas que los estudiantes ni entienden. Otra cosa, humillan y maltratan al estudiante por medio de la pantalla. Expresan dogmatismo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en la época de las marchas, los jóvenes universitarios, la juventud fue la que movió, hizo un gran movimiento, hasta el punto que hoy en día en Colombia hay un movimiento juvenil como jamás en el país había existido, hasta obligar a que ya ahora hay elecciones para jóvenes. Eso no existía en Colombia, pero eso lo lograron los jóvenes, no lo logramos nosotros los viejos, ellos lo lograron. Entonces una jovencita comprometida en el movimiento colocó su frase y su consigna y su foto. El profesor enojado, no sé en qué, si por allá en la media o mentalidades paleolíticas neandertales, todo enojado, me perdonen la expresión, reputo, le llama la atención al estudiante en público. Ah, ¿qué le pasa? Que no sé cómo se le ocurre, usted no tiene por qué colocar esa consigna. Y era una consigna respetuosa, en la que ella está comprometida con el movimiento juvenil y en que había que salir a la calle a marchar. El profesor, pues como no sale a marchar ni está de acuerdo y tampoco ha aprendido a respetar la diferencia, pues entra y le dice ese montón de cosas. Lo que no sabía el señor era que estaba siendo grabado y lo subieron a las redes sociales, a YouTube, a Instagram, a Facebook. El señor no aguantó la presión porque enseguida le cayeron todas las redes sociales, lo trataron de inepto, de ignorante. ¿Cómo era posible que una universidad contratara a un señor así? Yo no sé si la universidad lo expulsó o él se vio obligado, pero actualmente ya no trabaja en la universidad. O sea, le salió bien cara el juzgar el pensamiento de otro.
¿Por qué hice esta entrada para responder? Es para decir que un cambio esencial hoy es la apertura mental. O sea, no es posible hoy ser educador de una universidad si no se es un libre pensador respetuoso del pensamiento de los demás. Entonces, un primer consejo hoy en las universidades es que definitivamente o les dan charlas o le dan formación a los docentes que entran o lo que sea, pero hay que crearle conciencia a todos los docentes de que el mundo cambió hace rato, cambió hace rato, podemos pertenecer a la religión que querramos, podemos ser ateo y qué pasa, yo tengo hijos ateos y hijos creyentes y qué, es decir, podemos ser heterosexuales, del movimiento LGTB, podemos ser gay, podemos ser todoterreno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Podemos ser de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha. El asunto es que tenemos derecho a todo eso mientras no maltratemos y acabemos con la dignidad de otro. Entonces, un cambio esencial hoy es que necesitamos docentes con mentalidad abierta, flexibles, incluyentes, innovadores, y con una mentalidad científica a toda prueba. Es decir, que desde el primer día le diga al estudiante, a partir de este momento, apenas yo abra la boca, usted va a dudar de todo lo que yo diga.